ya está en pantalla. Ya está con nosotras a esta hora de la mañana Jimmy Jairala. Él es candidato presidencial por Centro Democrático. Hablaremos de la coyuntura y también de algo importante, lo que se acerca en estos momentos, el debate presidencial de este 19 de enero. Bienvenido a la mañana en RTP, candidato. Muchas gracias para contestar todas sus preguntas. Buen día, don Ramón, a los tiempos. A los tiempos que lo escucho, ya no me envían los mensajes que me iba antes. Parece que me ha eliminado de su lista, porque antes siempre me mandaba. Usted me dijo un día, ay, yo no le mandé más. Nunca le he dicho eso. Un abrazo a la distancia, querido Jimmy. Adelante, Astrid. Hola. Candidato Jairala, gracias por acompañarnos y empezar esta ronda de preguntas consultándole por lo más pronto y por el último punto que señalaba, las expectativas dentro de este debate presidencial. Por ahí voces no tan certeras, porque de hecho ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho y ha puesto las reglas en claras para quienes no asistan al debate presidencial. Por ahí se decía que el presidente no podría estar asistiendo. Se ha desmentido este rumor, pero en concreto, ¿qué expectativas tiene de este debate presidencial luego que se dio un debate vicepresidencial hace pocos días? Buenos días con todos. Bueno, lo primero es una duda, ¿no? Y la duda es si efectivamente el presidente de la República va a asistir al debate. Honestamente no me llamaría mucho la atención porque vistas todas las ejecutorias del presidente de la República, que como ustedes bien lo mencionaron, ha firmado incluso un decreto siendo candidato, o sea, estando con licencia, capaz no va al debate. Es obligatorio, sí, siempre dice la presidenta del CNE, lo que nunca da es nombres, ¿no? Así como habló en su momento de que era obligación pedir licencia para todos, pero no dijo incluyendo al presidente de la República. En este caso es lo mismo. Ha dicho es obligación de asistencia, incluyendo al presidente de la República. Pero bueno, en fin, la expectativa que tengo es que yo no lo compararía exactamente con el debate de la elección pasada, porque el debate de la elección pasada estuvo salpicado por otras circunstancias que gracias a Dios no se han dado, como por ejemplo el asesinato del señor Villavicencio, y bueno, un par de, digamos que incidentes que se dieron durante el debate favorables al señor Noboa, como por ejemplo la invitación a elevar el nivel del debate que hizo Jan Topic, que eso para mí pues fue su sepultura política en esa elección. Y luego, pues a los 2 días, que el expresidente Rafael Correa dijo que el que ganó el debate fue Daniel Noboa, pensando que él era mejor para su candidata que pase a la segunda vuelta con Daniel Noboa y no con Topic. Entonces eso elevó los bonos. Luego, más allá de eso, sí, luego de un muy buen manejo de medios de post-debate que tuvo el presidente. Pero no veo que estén dadas las circunstancias así. Sin embargo, el factor que me hace pensar que de todas maneras algún peso va a tener el debate es que está comprobado que el 35% de los electores decide, el 35% decide por quién va a votar 15 días antes del debate. Más o menos hay una casi milimétricamente son los días que separan al debate de la elección. No creo que tenga el peso arrasador que tuvo en la elección anterior, pero no deja de ser importante, ¿no? Candidato, ¿cuáles son sus aliados? Si usted queda elegido como candidato dentro de esta contienda y estas elecciones en segunda vuelta, ¿usted cree que quién cree usted que se van a unir a usted o quién usted aceptaría dentro de su candidatura? A ver, mire, yo tengo la fe y la confianza y la información suficiente para entender que vamos a estar en la segunda vuelta. No le puedo decir quiénes van a ser mis aliados porque en esta ocasión, a diferencia de otras, Centro Democrático es la primera vez que va solo. Vamos absolutamente solos. Y depende en el supuesto consentido por nosotros, de que estemos en la segunda vuelta, los escenarios no son iguales. Si pasamos, supongamos, con Daniel Noboa, es una suerte de tendencia que es bien marcada a la derecha.
Si pasamos con la candidata del expresidente Correa, en cambio la tendencia es más marcada hacia la izquierda, me refiero a las candidaturas, al apoyo a esas candidaturas. Yo diría que espero un poco de ambos lados, ¿no? Porque nuestra posición es de centro, estamos reclamando el espacio del centro desde hace 3 meses que empezamos la precampaña. Tenemos claro que 6 de cada 10 personas todavía no han decidido su voto. Y esos 6 de cada 10 son los que ya no queremos las etiquetas, ¿no? Ya no queremos que nos pongan un sello en la frente, que es el que nos ha tenido divididos tantos años, ¿no? O eres bueno o eres malo, o eres correísta o eres anticorreísta, o eres mestizo o eres indígena, o eres blanco o eres negro, o estás conmigo o estás contra mí. Ese permanente conflicto complica incluso hasta el análisis de con quién puedes aliarte en la segunda vuelta, porque esto es tan variable y tan cambiante que no le podría decir con seguridad nada respecto de una alianza. Lo que sí le puedo decir es que tengo la confianza en que finalmente esos indecisos, que son 6 de cada 10, ya deben ser 5 de cada 10 hoy día, se van a decantar en una buena medida por una tendencia de centro, porque ya el país probó de todo. Probó con Lenín Moreno, probó con un banquero, probó con un joven empresario no tan exitoso en realidad, y el resultado es que tenemos un país en el hachas. Sí. Acabo de escucharlos a ustedes que la inversión ha sido de menos de $7.000 millones, o sea, se invirtió menos que lo que hemos pagado este año en deuda externa, entre capital e intereses, y el próximo año tenemos que pagar casi 9.000 millones, lo cual hace pues que el panorama para el próximo presidente sea bastante sombrío, ¿no? Sí. Candidato Jairala, también estuvimos hablando sobre el estancamiento de la producción petrolera del país. ¿Cuál es su visión y propuestas que tiene para Petroecuador? ¿Inversión extranjera? ¿Qué haría en esta empresa? Bien. El primer candidato, no es concurso de quién lo dijo primero, pero el primer candidato que habló de que Petroecuador debe ser reemplazado por una empresa mixta diferente con el 51% de capital estatal y 49% de capital privado, fui yo. Ahora veo que hay otro candidato que lo menciona con una diferencia. El otro candidato afirma que debe ser entregado 100% a la empresa privada. Yo creo que no, y es más, para eso hay que hacer 3 reformas constitucionales. 3 reformas y a la ley de hidrocarburos. Nosotros proponemos una empresa mixta que reemplace a Petroecuador, porque estamos claros que la solución a la grave crisis económica del país está debajo de los pies de nosotros. Hay $40.000 millones de reservas. Todos los países del mundo están apuntando a esas reservas, incluso países como como Noruega, como Finlandia, que son de una formación socialista muy, muy sólida. Guyana hoy día está explotando petróleo, y los países poco a poco van entendiendo que como Estado no saben administrar la cosa pública, porque desgraciadamente, aunque no todo lo estatal es malo, tampoco todo lo privado es bueno. Lo que hay que buscar es un mix para reemplazar a ese Petroecuador. ¿Para qué necesitamos los $40.000 millones? Que hay que explotarlos para 2 cosas. Lo primero que tenemos que hacer es entender que si no apostamos por las reservas, no vamos a pasar a la etapa post-extractivista de la energía limpia, porque no hay suficiente energía limpia hoy, y la demanda en el Ecuador está en el orden ya de los 5.000 megavatios. ¿Cuánto hay de energía limpia? ¿Cuánto estamos produciendo? No sé, capaz que 800, 700 megavatios, o sea, entre energía eólica, entre energía solar, etcétera. Eso es todo. Entonces es imposible. Esta transición es un proceso, y para eso hay que emplear ese recurso. ¿Y por qué hablo yo del 49% de inversión privada, nacional o extranjera, sobre todo para campos nuevos, justamente para explotar esas reservas? Porque eso va a abrir las puertas y las ventanas para que empiece la nueva empresa con una administración más técnica que política. Usted me dirá, sí, pero tienen 49%. Minoría, sí, pero el presidente de la República
es el que finalmente se reservará el derecho de poner a presidir el directorio y, ¿por qué no, el voto dirimente? Para que no haya ni bloqueos ni ninguna clase de problemas que impidan que la administración sea técnica, porque el problema ha sido aquí político. En los últimos 4 años, ¿sabe cuántos gerentes ha tenido Petroecuador? Ha tenido 13 gerentes. ¿Qué le quiere decir eso? Que ha sido una administración política. Hay que preocuparse, respetando el entorno ambiental, de esos 40.000 millones de dólares que están debajo de la tierra. Esa es la solución para la mayor parte de los gravísimos problemas económicos que están afectando hoy día a nuestro país. Yo soy partidario de esa explotación racional incluso para hacer el tránsito a la energía limpia. Candidato, ahora que usted tocaba el tema de la contratación pública y de hecho aprovechando la crisis energética que aún no ha pasado, porque aún no se ha dicho que ha culminado dicha crisis, solamente estamos en un buen periodo de clima y dependiendo actualmente de Colombia. Pero en el contexto a lo que lo quiero llevar es que las compras que se han hecho, el alquiler que se ha hecho de energía térmica, nos ha permitido ver, primero, en este gobierno, cambiar las reglas del juego y segundo, ver qué ocurre cuando no se hace bien las negociaciones con empresas extranjeras. Una de ellas, por ejemplo, que si bien tiene a salitrar la mitad de lo que se ha encargado, por ejemplo, por otro lado está el otro proyecto térmico que está a punto de declararse fallido. En ese sentido, cómo mejorar las condiciones de la contratación pública, no solamente en condiciones normales, porque en condiciones normales también fallamos, como el tema de la contratación en compras de medicina, sino también en emergencias como las que estamos viviendo. El problema es que experimentamos en todo, ¿no? En lugar de pensar que si estamos en una crisis tan grave, que no la solucionan los generadores, pero ayudan, en lugar de pensar en comprar a los países que son los top 4 o top 5 en producción, fabricación de generadores, Mitsubishi de Japón, o Siemens de Alemania, o Caterpillar y otras marcas más de los Estados Unidos. Es decir, en lugar de comprar lo conocido y bueno, buscamos inventar y compramos generadores a una empresa que pocos conocen, y de paso ensamblados, si no me equivoco, en Madagascar o Marruecos, qué sé yo. Entonces, el problema no es que fue un error haber pensado en esa generación. El problema es que compramos mal. El problema es que no sabemos comprar, y a lo mejor por buscar lo barato, ahí me acuerdo de mi madre, lo barato sale caro a veces. Y esto ha salido tan caro que en este momento la generación que se ha incrementado apenas corresponde a los generadores que deberían llegar en diciembre, que apenas perdón la redundancia, han comenzado a llegar ahora. El tema de fondo es que en estas emergencias se echa mano de cualquier cosa. Alguien que conociste, un cóctel, pues, el señor dice que tiene una fábrica de generadores, te enseña 4 fotos y le compraste. Ese es el tema. En este caso no es la contratación pública, es la forma como se hace, la intención con la que se hacen las cosas. Y está claro, si estuviera en mis manos y fuera realmente la solución emergente comprar generadores, yo no voy a comprar pues generadores ensamblados. Yo voy a donde los fabricantes que tienen experiencia y garantía de que van a funcionar bien. Eso es todo. Adelante. Justamente, candidato, el presidente anunció hace poco diciendo que él va a dirigir las empresas estratégicas en su directorio. ¿Es una falta de confianza ante su equipo lo que ha sucedido? ¿Y cómo usted ve esta decisión del presidente de ser parte de estas empresas? Lo primero es reconocer que tiene derecho a hacerlo. Fíjese usted que yo ciego no soy, tiene derecho a hacerlo. Y lo digo que lo conozco perfectamente porque cuando yo fui prefecto, yo encargué la presidencia de las empresas públicas de la prefectura. Es decir, ilegal no es. Lo que sí da la sensación es que ha perdido la confianza en quienes lo han tratado de ayudar, entre comillas, a sobrellevar la crisis eléctrica.
o lo otro es ya un exceso de deseos o de ambición de poder, porque si ya el presidente además maneja personalmente las empresas públicas, todo gira alrededor de sus decisiones, ¿no? Habría que ver cuál de las dos es las intenciones, pero si vamos al tema estrictamente legal, es absolutamente legal. No, recordando a algunos abogados que usan esta palabreja, ¿no? Es legal, pero no es legítimo. Pero es legal. Doña Astrid, la última pregunta, por favor. En materia de seguridad, yo sé que este tema es sobrediagnosticado, pero es imprescindible preguntarle a los candidatos presidenciales, sobre todo porque la mayoría va hacia allá sobre los resultados que se ha obtenido o no por parte de este gobierno en materia de seguridad. ¿Qué cambiaría? ¿Qué usted mejoraría dentro de lo que ya se ha aplicado? Han sido 2 planes de seguridad, con el de Guillermo Lasso que nunca vimos y el plan Fénix que el presidente dice que está en segunda fase. Mire, yo no soy partidario de los diagnósticos porque creo que el país no necesita más diagnosticadores porque sobran hoy día. Yo he dado, desde que comencé la precampaña y la campaña, soluciones todos los días en mis redes sociales, por supuesto con cero pauta en las redes sociales. Y siento que el mensaje está llegando con claridad. Y es menos complejo de lo que se lo pinta. El gran problema que tenemos es la frontera norte. Hay 575 kilómetros más o menos en la frontera norte y está reconocido por Colombia que hay 200.000 hectáreas de sembrío. Resulta que ahora, por el tema de extraer a los militares de las fronteras, etcétera, y estar en la calle, la mitad de la frontera norte está descuidada y hay 120 pasos irregulares. Aún cuando había número regular de militares, igual pasaba la droga. Pero la droga pasa por el norte. Seguimos siendo un país de tránsito. Y la droga pasa de Colombia al Ecuador. Y pasa de Colombia no solo por tierra, sino también por el mar territorial. Pero también tenemos el mismo problema. Estamos ocupados de esta famosa guerra interna. Si nosotros militarizamos la frontera para que la droga no entre, igual el sur, si la droga no entra, la droga no se vende. Si la droga no se vende, la droga no se lava. Si la droga no se lava, no nacen estos negocios irregulares, chuecos, que son los que han permeado con dinero sucio todas las instituciones del Estado. Pero si tenemos una llave abierta en la frontera norte, una llave abierta, porque díganme ustedes de dónde llega la droga. Una llave abierta también a ella tenemos. Es productor, pues, de Colombia. No sé por qué no lo han hecho antes, por qué no han militarizado. Una gran pregunta. Pero yo lo primero que haría es militarizar puertos públicos, puertos privados también, la frontera norte, la frontera sur. En cambio, el fenómeno en la frontera sur es diferente. Ahí lo que más entra es armas y entran y salen combustibles, etcétera. Pero también es un tema grave. Y lo segundo que haría mire, ahí hay una primera solución que es empezar a cerrar la llave por donde entra la cascada, por donde entra toda la droga. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las Fuerzas Armadas tienen que seguir en su papel, por ejemplo, que lo permite la Constitución, de controlar armas, explosivos, etcétera. Sí, pero en las calles y en las cárceles tiene que estar la policía. A la policía hay que fortalecerla, porque todo el negocio de la extorsión, del microtráfico, de secuestros express, ese se origina desde las cárceles. Es otro negocio paralelo al del narcotráfico, porque a los narcotraficantes, a los grandes narcotraficantes no les interesa ese menudeo. Pero como usted y yo, si pasamos fuera por ejemplo, la regional de Guayaquil, no podemos hablar por teléfono, ni podemos mandar un mensaje, pero vemos al día siguiente que hicieron requisa, ¿y qué es lo que requisaron? El 50% son celulares. ¿Qué quiere decir? Que de adentro sí se puede hablar, sí se puede dirigir, y desde adentro se dirigen todas esas operaciones afuera. ¿Qué hay que hacer? A los guías penitenciarios darles una tarea administrativa y formar una unidad de élite de la policía, que hay que hacerla para que sea la que tome a cargo el control de todas las cárceles. Una policía de élite armada y que también se le permita, y es probable que sea vía decreto,
ingresar a los pabellones, porque este es otro tema. El tema es que el control siempre es perimetral. No entra las Fuerzas Armadas, no entra la policía a los pabellones. Tienen que entrar, pero una policía que respeten, porque hoy día los PPLs son los dueños y los que mandan en las cárceles. Ahí adentro no mandan los guías penitenciarios. Esa es otra forma de frenar esa comunicación fácil y permanente que hay desde adentro de las cárceles. Y por eso es que mucha gente dice, los PPL, los líderes de algunos GDOs, están más contentos y tranquilos adentro de la cárcel que afuera. Y se quedan ahí, y ahí operan. Gracias. Esas cosas no se han hecho y no sé por qué. Gracias, candidato a la presidencia Jimmy Jairala Balazo. Un abrazo inmenso. Vamos al corte comercial.